Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz sábado. Bueno, hoy estamos aquí un día más en estas retransmisiones que estamos haciendo todos los días a las 6 de la tarde. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante en estos tiempos y que en general no se suele respetar para nada, ¿vale? Y bueno, hoy me gustaría decirte que te permitas estar mal, ¿vale? Porque hay momentos en los que uno está mal y tiene que intentar estar bien para los demás, ¿no? Tenemos como como si hubiera siempre alguien apuntándonos la pistola en la cabeza y diciendo, venga, que tienes que estar bien, ¿no? Forzándonos a estar bien cuando en realidad, pues por lo que sea, en ese día, pues no podemos, ¿no? Entonces, es muy importante permitirnos estar mal cuando estamos mal. Más que nada porque cuando tú recibes y acoges esa emoción negativa, eso te permite estar en primer lugar más en contacto contigo y en segundo lugar te permite también poder eh, superar esas sensaciones mucho antes, ¿vale? Entonces es muy importante permitirnos estar mal cuando estamos mal. Entonces, claro, todo tiene un límite, ¿no? En general, si uno se permite sentir esa emoción negativa, lo más probable es que esa emoción negativa se desvanezca antes que si no se lo permite. Entonces, por eso precisamente os cuento esto, ¿no? Porque tenemos la tendencia a tapar cualquier emoción negativa con otras cosas, distracciones, intentando estar bien aunque no podemos estar bien, intentando un montón de cosas, ¿no? Que si ahora cocino esto, que si ahora como esto, que si ahora veo tal serie o me conecto directamente al WhatsApp, ¿no? Y digamos que en el momento en el que te conectas a tu teléfono ya te desconectas totalmente de tu mundo emocional. Entonces, claro, nos viene muy cómodo en ese sentido, pero eso propicia que la emoción se quede ahí mucho más tiempo, ¿vale? Entonces es muy importante cuando sentimos una emoción desagradable, estar ahí con esa emoción, sentirla, permitir que salga si tiene que salir, porque a veces pues hay manifestaciones, ira, llanto, lo que sea. Igual que nos permitimos estar ahí con las emociones positivas, ¿no? Siempre digo que las emociones son como las olas del mar, que vienen y van. Entonces, si tú no las dejas pasar, digamos que su fuerza va a ser como cuando se estrellan contra un rompeolas. En algún momento ese rompeolas pues puede también fallar, ¿no? Y esa contención que nosotros le ponemos a las emociones, pues en general suele estallar en algún momento por otro lado. Entonces no nos interesa. Nos interesa más desconectarnos de la tendencia esta compulsiva de estar conectado, entre comillas, al móvil, por ejemplo, o a la pantalla en general, y empezar a conectarnos con nosotros mismos. Y esa conexión, pues bueno, al principio a lo mejor va a costar un poquito porque no estamos muy habituados a permanecer en contacto con las emociones negativas, pero conforme tú lo vas a ir repitiendo, pues cada vez va a ser más fácil y más sencillo. De hecho, luego te alegrarás bastante cuando por primera vez notes que después de estar en presencia de una emoción negativa durante un tiempo y de haber estado acompañándote amorosamente en ese proceso, la emoción se desvanece como por arte de magia, ¿no? Entonces es muy, muy satisfactorio después sentir esa sensación de, anda, mira, me siento bien y no he tenido que evadirme de mi emoción, no he tenido que distraerme, no he tenido que hablar con nadie, no he tenido que hacer nada, simplemente yo mismo, yo misma acompañándome en esa sensación negativa, he conseguido trascenderla simplemente, ¿no? Las emociones cumplen siempre una función que es adaptativa. Todas las emociones en un principio pues cumplen la función de hacernos sobrevivir, ¿vale? Por ejemplo, el miedo, si no existiera el miedo, pues seguramente la especie humana pues ya no existiría tampoco, porque el miedo es precisamente lo que nos mueve hacia adelante a la hora de querer, eh, o sea, de querer sobrevivir, ¿no? Pues lo mismo pasa con el resto de las emociones. El único problema que tenemos los humanos es que además de ser animalitos, tenemos capacidad de representación.
representar, o sea, volver a presentar un estímulo o una circunstancia del pasado o incluso del futuro, ¿no? Lo cual quiere decir que a veces lo que uno está viviendo o está sintiendo puede no existir ni siquiera, ¿no? Puede simplemente ser una posible amenaza o un recuerdo. Pero bueno, igualmente cuando estamos en presencia de esas emociones negativas también que nos suscitan los recuerdos y las proyecciones hacia el futuro, en general la emoción suele irse con bastante facilidad. Si tú ves que, no sé, a lo mejor pasa un día, 2 días y estás igual, eso quiere decir que hay un estancamiento, que hay una emoción que no se va porque está asociada a lo que llamamos somáticos. Los somáticos son cápsulas energéticas, emocionales que se van quedando en nuestro cuerpo a base precisamente de no procesar debidamente las emociones. Entonces, por ejemplo, si tú viviste algo con 3 años de edad, y a esa edad todo el mundo sabe que el niño pues no tiene capacidad suficiente de procesamiento cerebral como para entender qué puede significar un hecho concreto, ni por qué se siente como se siente, pues entonces esa emoción se queda de alguna forma encapsulada a la espera de poder ser procesada en otro momento. Entonces, cuando tú vivas una circunstancia similar, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho poner, imagínate que venía tu padre del trabajo, ¿no? Y tú muy amorosamente con 3 añitos ibas y lo saludabas, pero ese día, por lo que sea, pues tu padre venía cansado o yo qué sé, o pensaba que olía mal, imagínate, ¿no? Cualquier tontería. Y te apartó. Y entonces la niña o el niño se sintió rechazado, se sintió mal. Entonces esa personita, cuando sea más mayor y vuelva a sentirse rechazado, rechazada, va a volver a revivir la emoción como si tuviera 3 añitos de edad. Y eso, y esa es la causa muchas veces de que haya emociones que persisten y no se van con el tiempo. Entonces, bueno, mi recomendación en ese sentido es básicamente, si ves que es una emoción que no se va, por mucho que tú estás ahí presente con esa emoción y te acompañas, etcétera, pues entonces sí que hay que hacer un trabajo de liberación emocional, de limpieza emocional, de procesamiento emocional al fin y al cabo. Y entonces en ese reprocesamiento ya como persona adulta conseguimos reprogramar nuestro cerebro y nuestro cuerpo emocional, ¿vale? Entonces ya cuando vuelvas a sentir que eres rechazado, pues ya no lo vas a vivir con la intensidad de una niñita de 3 años. A lo mejor lo vives ya pues con el razonamiento y el cerebro de un adulto, yo qué sé, de 30, por ejemplo, ¿no? Entonces eso por un lado con las emociones y por otro lado pues recordar la importancia de permitirnos sentir mal cuando nos sentimos mal, ¿vale? Ya está. Simplemente si tú un día te levantas con ira, si te levantas más desanimado, más desanimada, bueno, siéntate a escuchar. Siéntate a escuchar qué es lo que tiene que ofrecerte esa emoción en ese momento. Todas las emociones y todo tiene una razón de ser. Entonces, vamos a aprender un poquito a escucharnos a nosotros mismos y a ver cuál es la sabiduría oculta que nos trae nuestro mundo emocional, ¿vale? Al final, esa es la base de todo bienestar emocional, aprender a escucharnos y a sentir. Hay muchas personas que vienen y me dicen, no, yo trato de no escucharme, porque si me escucho, no veas. Claro, si te escuchas, no veas, ¿no? Porque tienes ahí un montón de emociones antiguas que no has escuchado. Entonces, bueno, al principio sí, puede ser un poco abrumador, al principio puede ser difícil, pero eso nos va al final, como siempre, como todo trabajo interno, nos va a traer sus resultados y sus frutos. Entonces, bueno, ese es el proceso de maduración emocional, al fin y al cabo, ¿vale? Nos creemos que maduración emocional muchas veces es, pues, no sentir las cosas, darle menos importancia y en realidad no. La maduración emocional tiene que ver con el escucharnos y el sentirnos y en función de lo que escuchamos y sentimos, actuar en consecuencia, ¿vale? Porque no sirve de nada escucharme y sentirme, ay, estoy mal porque estoy descontento con mi trabajo, con mi vida familiar y no hago nada para cambiarlo. No, eso no sirve porque entonces esa emoción, a lo mejor cuando pasa un ratito de escucha y de estar arropándote a ti misma, a ti mismo, se puede ir, pero después de un tiempo pues volverá
a salir como fruto y consecuencia de ese conflicto en tu vida general que no has resuelto, ¿vale? Entonces es muy importante escuchar y muy importante hacer algo para cambiarlo. Y bueno, esto era lo que yo quería comentaros hoy. Recordaros también que están disponibles las entrevistas de valoración gratuita, en la que durante un ratito pues hablamos, siempre online por supuesto, por las circunstancias, y me cuentas en qué situación estás, cómo te sientes, y yo te digo también hay qué puntos de trabajo serían interesantes tocar o qué puntos podríamos trabajar juntos. Y por supuesto te cuento también cómo hago yo en general en mi consulta con las personas que vienen y en tu caso concreto, cómo podría ser el plan de acción a llevar en un trabajo terapéutico, ¿vale? Entonces, bueno, si te sientes preparado, preparada para llevar a cabo un proceso terapéutico, pues sin duda este es el mejor momento porque conforme vayan pasando los días, la realidad tal cual es, bien cruda en este sentido, van a ir aflorando cada vez más pensamientos negativos, emociones negativas, y entonces tenemos que ser capaces y estar preparados para poder procesarlos debidamente, ¿vale? Entonces, bueno, me mandas un WhatsApp o me llamas al 673039572 o me mandas un mensajito privado, lo que tú quieras, y vamos hablando con total naturalidad y sin ningún tipo de apuro, ¿vale? También os agradecería que de cara a las siguientes semanas, si seguimos con los vídeos, me escribáis un mensajito o me escribís aquí en los comentarios, pues mira, me gustaría que habláramos de tal o cual cosa. Y yo pues hablo de eso, encantada, ¿vale? Porque ya van casi 2 semanas y ya pues los temas empiezan a escasear. Entonces es interesante ver un poquito cómo os encontráis, que me deis un poquito de feedback y de ahí yo también pues ayudaros en lo que necesitéis, ¿vale? Pues nada, queridísimos, muchísimas gracias por escucharme. Deseo que tengáis una feliz tarde noche y nos vemos mañana. Un abrazo enorme.